Hola, muy buenas noches, ¿cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto poder saludarlos nuevamente en esta noche y poder compartir esta lección divina. Sé que no lo anunciamos, pero bueno, lo importante es que nos estamos encontrando aquí en esta noche y bueno, espero que hayan terminado todas sus actividades y que se puedan reunir para poder compartir esta lección, de esta lectura del Evangelio de este domingo. Así es que, sin más, vamos a iniciar con una breve oración. ¿Les parece? Iniciemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por esta maravillosa oportunidad que nos das de vivir, de abrir nuestros ojos a un día más. Gracias porque tu palabra nos habla, porque es viva y es eficaz, porque como espada de dos filos penetra hasta lo más hondo de nuestro ser, hasta la médula de los huesos, y nos hace comprender lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, en esta noche, que abras nuestra mente, nuestro corazón, que abras la mente y el corazón de cada uno de aquellos que estaremos revisando esta lectura del Evangelio de este domingo. Gracias, Señor, porque tú con tu Espíritu nos iluminas, nos das luces, nos capacitas para entender, comprender y llevar a la práctica tu palabra. Que tu gracia, Señor, inspire nuestras obras, las sostenga y acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti como de su fuente y tienda a ti como a su fin. Por Cristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hoy no hay cantor y como mi voz es muy aguardientosa, pues por eso no canto. Pero bueno, lo importante es revisar la lección divina. Bien, ¿se acuerdan de los pasos que hay para hacer la lección divina? ¿Cuántos son? 4. Muy bien. Lectura, meditación, oración, contemplación y el quinto paso, actuar. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que todo vaya bien y que ustedes ya tengan este hábito de tomar el Evangelio y de analizarlo. Perfecto. Vamos entonces a nuestra lectura. Si estás viendo ya la repetición de este video, ya tendrás tu lectura, tu Biblia, tu cuaderno de anotaciones y vamos pues. La lectura es el primer paso. ¿Qué dice el texto? ¿Qué está diciendo el texto? Ahorita no damos el siguiente paso. ¿Qué me dice? O hacemos interpretación. Eso ya lo sabemos. Vamos al primer paso. ¿Qué dice el texto? Mi mente tiene que ser capaz de retener el texto. ¿Qué dice el texto? Lo tengo que leer una y otra vez, subrayar las palabras, los verbos, los personajes. Y cuando yo tenga ya mi texto grabado en mi mente, ahora soy capaz de cerrar la Biblia y decir, ¿qué dice el texto? ¿De acuerdo? Capaces de retenerlo. Muy bien. El Evangelio de este domingo es el Evangelio de Mateo, capítulo 16. Dice así: En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías, y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo? Les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo.
Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijera nada a nadie que él era el Mesías. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy bien. Entonces tenemos un texto muy rico de contenido, aunque también muy polémico por lo que dice. Sin embargo, recuerden ustedes, en este momento no estamos haciendo una exégesis como tal, un estudio bíblico de la Sagrada Escritura. Estamos haciendo una lección divina, que es muy distinto. No estamos en un estudio bíblico, en una interpretación, porque para eso tendríamos que hacer toda una revisión de todo el texto, a nivel bíblico, por supuesto. Pero no, lo que estamos haciendo es una lección, es decir, una forma de leer la Biblia para saber qué me dice y poder aplicarla a la vida. Eso es lo que estamos haciendo, con algunos tips, con algunos elementos que nos pueden ayudar a comprender mejor la Sagrada Escritura y llevarla a la práctica. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿qué dice el texto? Yo solamente esta vez saqué 4 puntos, nada más, para grabarlo en la mente. El primero, Jesús se va a Cesarea de Filipo y hace una pregunta a sus discípulos y les dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Entonces, es lo primero que dice el texto. Jesús les hace la pregunta: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dice la gente que es Jesús? Es lo primero que dice el texto. Segundo, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Tercero, viene la profesión de fe de Pedro. Y cuarto, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Son 4 elementos que nos pueden ayudar para hacer una lección divina y comprender mejor la reflexión del próximo domingo. ¿De acuerdo? Perfecto. Vamos pues entonces como tal a la meditación, que obedece a la pregunta: ¿qué me dice el texto? Ahora sí. Ya no estamos solamente qué dice el texto, sino qué me dice a mí el texto. ¿De acuerdo? Perfecto. Primero, ¿quién dice la gente? Esa es la pregunta que hace Jesús. ¿Quién dice la gente? Es interesante descubrir qué piensa el mundo sobre Jesucristo y qué tanta influencia hay en cada uno de nosotros. En Cesarea de Filipo les pregunta a sus discípulos. Fíjense, es interesante saber que la pregunta no se las hace ni en Jerusalén, ni en Cafarnaúm, se las hace muy al norte, en una ciudad, digamos, pagana, era una ciudad romana, ahí en medio de los paganos, en medio de los que no eran ciertamente muy religiosos, ahí les hace la pregunta en Cesarea de Filipo: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen los demás? Y ahora nos lo pregunta a nosotros. ¿Qué dicen los demás? La respuesta, por supuesto, de los discípulos fue: unos dicen que eres un profeta. Aquí está. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros dicen que Jeremías o algún profeta. Hoy, si nosotros nos vamos pues a esta pregunta: ¿qué dice la gente sobre Jesucristo?
¿Qué dice el Papa? ¿Qué dicen los obispos? ¿Qué dice el padrecito de tu parroquia? ¿Qué dice? ¿Qué afirma el Padre Lalo? Pero también esta pregunta se las hace en un mundo, digámoslo, pagano. ¿Qué dicen tus amigas? ¿Qué dicen tus compañeros de escuela? ¿Qué dicen tus compañeros de trabajo? ¿Qué has escuchado? ¿Qué dice todo el mundo acerca de Jesús? ¿Qué dice la gente de Jesús? Algunos dirán que es un hombre, que es un guía, un maestro, un ejemplo, que es una luz. Por ejemplo, para otras confesiones de fe, como los hermanos testigos de Jehová, para ellos no es Dios y lo predican. Para ellos Jesús solamente es un ángel. Para ellos Jesús no es Dios. Y bueno, para otros el significado pues efectivamente puede ser ese, que es Dios. Entonces es importante saber, pero no saber por saberlo, sino porque es interesante la opinión de los demás. No todos tenemos la fortaleza y la madurez cristiana para enfrentarnos a la opinión de los demás. Muchas veces lo que dicen los demás influyen en nosotros, en nuestras decisiones, incluso en nuestra fe. Porque es importante. ¿Qué tanta fuerza y fortaleza tengo para saber que la opinión del otro no me va a afectar? ¿Qué tanto su opinión la valoro? ¿Qué tal si influye en mi forma de pensar, de creer, de seguir al Señor? Y luego, si no tengo la suficiente fortaleza y madurez cristiana, ¿saben? Muchas veces lo que domina en este mundo, tristemente, se llama ignorancia. No conozco, no lo sé. Y la opinión de otro que puedo admirar, me quedo con su opinión. Admiro mucho a la Vanessa y ella dice, pues para mí Jesús es este. Y como la admiro, pues parece que ya es un dogma lo que dijo. No, yo tengo que tener mi propia opinión. Yo tengo que tener mi propia convicción. Qué bueno que para ella Jesús sea su Señor, su Dios, para ella. Pero es opinión de ella, o de él, o de tal político, o de tal sociólogo, o de tal profesor que admiro mucho en la escuela, en la universidad. Esa es su opinión. Es lo que cree el profesor o la profesora. ¿Qué tal si dice que el profesor o la profesora se dicen ateos y para él no existe? Pero como admiro mucho a este profesor, entonces resulta que después pienso lo mismo. Dice un dicho, bien dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso, si yo no tengo la suficiente madurez, fortaleza espiritual o la suficiente fe, lo que digan los demás también va a influir en mi vida. ¿Qué dicen los demás sobre Jesús? ¿Qué has escuchado sobre Jesús? Puede ser que alguien extraño opine sobre Jesús y no me afecte en absoluto. Pero si alguien cercano o si yo admiro a esa persona que habla o que opina, ¿qué tanto su opinión, su reflexión me va a afectar? Puede ser que esté influenciado, puede ser. Y su opinión al rato la voy a hacer mía. Por eso, seguramente Jesús les pregunta, ¿qué dicen los demás? ¿Quién dicen la gente que soy yo? Pero no es porque lo digan, sino que tanto les está afectando a ustedes.
su opinión de los demás. Y puede ser que hay muchas opiniones, hoy más que nunca en este mundo te metes en internet y hay muchas opiniones sobre Jesús, muchas, y cada quien habla como si tuviera toda la autoridad como para decir y opinar y que todos crean. Y puede ser que alguien a la ligera diga, no, pues solamente era un hombre, o alguien opine, ni era Dios, yo creo que ni existió. Y sus opiniones, ¿qué tanto nos afectan? ¿Qué tanto las tomamos como nuestras? Entonces, ¿cuánto influye su opinión en mi vida? Por eso yo tengo que tener una opinión personal, la convicción. Sin embargo, al final Jesús no le es suficiente la respuesta. Muchos pueden opinar y de hecho muchos lo hacen. Muchos opinan sobre Jesús. Pero esto en realidad no es suficiente y al final para mí no debería de ser tan importante. Qué bueno que los demás tienen su punto de vista. Qué bueno que opinan, qué bueno que piensan, qué bueno que para ellos Jesús sea tal o cual cosa. Qué bueno que los que nos rodean tienen su opinión sobre Jesús. Pero Jesús dice, muy bien, eso es lo que dicen los demás. ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo, que soy yo? Lo importante no es saber qué piensan los demás. Y hoy la pregunta del Evangelio de este domingo es para ti. Lo importante es saber qué pienso yo sobre Jesús. ¿Cuáles son mis convicciones? ¿Qué piensas tú? Es como si nos miramos al espejo y me pregunto directamente, ¿yo qué pienso? Mírate al espejo y dile a quien ves, para ti, ¿quién es Jesús? Y respóndete, ¿qué opinas? Porque la opinión de los demás está bien, qué bueno que lo piense. Yo, para mí, ¿qué significa? ¿Quién es? ¿Qué representa en mi vida Jesús? Jesús me pregunta, ¿qué dices tú de mí? ¿Qué dices tú de mí? Para ti, ¿quién soy yo? ¿Qué represento yo en tu vida? Olvida lo que dicen los demás, lo que opinan los demás. Qué bueno que el Papa, los obispos, el padre o tu mamá o tu papá, qué bueno que tienen su criterio ya definido. Algunos dicen la verdad, algunos otros no. ¿Tú qué piensas? ¿Qué convicción tienes? Y eso es lo verdaderamente importante. En mi respuesta encontraré paz, tranquilidad, alivio, fuerza, luz para mi vida. Porque si me estoy guiando y estoy viviendo bajo la opinión de los demás, y luego la opinión de quien no tiene ni siquiera un estudio, una revisión, un proceso, ni lee la Biblia, en su vida ha leído la Biblia y ya está opinando de quién es Jesús. No tiene una vida espiritual y vive una vida, por ahí se dice, disoluta, y está opinando sobre Jesús. No tiene ningún estudio teológico, bíblico, nada, y está opinando sobre Jesús. O dice una cosa y hace otra y está opinando sobre Jesús. Así es que la opinión siempre tiene que ir cargada de convicción, de fe, de esperanza y sobre todo de acción. Para ti, ¿quién es Jesús?
Número 3, la profesión de fe de Pedro. ¿Qué es esto de la profesión de fe? El texto dice que inmediatamente Pedro, arrebatado, inmediatamente tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Aquí está. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Eso es la profesión de fe que hace Pedro. Responde inmediatamente. Una profesión de fe es el reconocimiento de lo que se cree. Pedro estaba convencido de lo que estaba viendo, a quien seguía. Dice la carta a los Hebreos: la fe es garantía de lo que se espera, la prueba de las realidades que no se ven. Pedro estaba declarando eso: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Eso es lo que estaba diciendo Pedro. ¿Y tu respuesta cuál es? ¿Qué me dice el texto? ¿Cómo respondo yo? ¿De verdad yo creo que Jesús es el Mesías? Y si creo que es el Mesías, entonces, ¿por qué dudo? ¿Por qué me angustio? Les decía yo que en la medida de mi respuesta encontraré paz, tranquilidad, alivio, fuerza, luz. Porque si digo que es el Hijo del Dios vivo, el Mesías, mi Dios, mi Señor, entonces eso como consecuencia me tendría que traer paz y tranquilidad. Entonces la respuesta de Pedro no se deja esperar. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Una convicción de lo que estaba viendo. Así es que, ¿qué importa lo que piensan los demás? Yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Tú eres mi Dios, mi Señor, mi Dios y mi todo, como clamaba San Francisco de Asís. Así es que, por eso, nosotros los cristianos, todos los domingos, proclamamos nuestra profesión de fe, que es el credo. Cuando el sacerdote de tu parroquia termina de hacer la homilía, dice: vamos a hacer nuestra profesión de fe, es decir, la convicción de lo que creemos. Y empezamos a decir: creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Creo en Jesucristo, Hijo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Así es que esa es la profesión de fe, porque lo creo, convencido. No solo estoy repitiendo palabras, estoy manifestando a los hermanos en la liturgia, en la misa. Eso es lo que creo. Por eso lo digo, convencido. Así es que este domingo que viene, si vas a misa o ves la transmisión, convencido, convencida, tu profesión de fe, con toda la convicción y fuerza. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? En serio, sin tapujos, sin recovecos, sin mediocridades, con fuerza. Esta es mi fe y esto es lo que yo creo. ¿De acuerdo? ¿En serio? Perfecto. Cuarto, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Este texto, amados hermanos, les decía, hay mucha polémica, pero yo no quiero entrar en esa polémica de si los hermanos que profesan otra creencia, los hermanos protestantes o las sectas concretamente, porque es un texto muy traído, que te tocan a la puerta y es un texto de los que utilizan para decir. Más bien estamos haciendo una lección divina, no estamos haciendo una apologética. No.
es una lección. ¿Qué me dice el texto? ¿De acuerdo? Muy bien. Este texto, cuando lo escuchamos, nos da confianza. ¿Por qué? Porque nos hace saber que estamos en el lugar correcto. ¿Cómo que nos hace saber que estamos en el lugar correcto? Claro, porque Jesús le dice a Pedro: tú eres Pedro, eres piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ojo, mi iglesia. No le dice mis iglesias, le dice mi iglesia. Y esa misma iglesia que fue formando con sus apóstoles, y él que tenía el deseo de dejarla y que ellos continuaran la obra hasta el fin del mundo, es la misma en la cual estamos tú y yo. Y por supuesto que los apóstoles pues se iban a equivocar, eran seres humanos, aún con Jesús lo abandonaron, todavía no llegaba el día del huerto de los olivos. Judas lo traicionó, Pedro lo negó, todos se echaron a correr. Entonces, esa misma iglesia de esos hombres que tenían errores, pues es la misma que subsiste hasta el día de hoy. Y ahora vamos a ver por qué. Pero lo importante es esto: Jesús no dijo mis iglesias. Si tú ves errores, entonces búscate otra y acomódate una iglesia a tu modo, a tu forma, a tus caprichos. No, mi en singular, no en plural, mi iglesia. Y en esta iglesia que Jesús dejó, en esa yo quiero estar, en esa estoy. Y tengo la seguridad por sus palabras, las que dijo Jesús: edificaré mi iglesia. ¿Me estoy dando a entender? Perfecto. Esto nos hace estar seguros que estamos en el lugar correcto. ¿De acuerdo? Por el texto, por dos razones fundamentales. Dice: edificaré mi iglesia, los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y segundo, le entrega las llaves para atar y desatar. Por esas dos razones que son fundamentales. La primera: los poderes del infierno no prevalecerán. ¿Es decir que la iglesia será atacada? Claro. Los poderes del infierno desde el principio la van a tentar, la van a atacar, la van a golpear, la van a calumniar. Por supuesto, claro que lo van a hacer. Pues no es cierto que Jesús mismo fue tentado por el demonio. Ahora imagínense, ¿no iba a ser atacado los apóstoles? Pedro mismo negó a Jesús, Judas lo traicionó. Entonces, ¿el demonio va a estar atacando a la iglesia? Claro, 2000 años. Cuando dicen: ay, la iglesia católica está en crisis. Por Dios, tenemos 2000 años y siempre ha estado en crisis. Siempre. La iglesia católica perseguida, claro. Va a haber problemas, muchos. Así es que, ¿por qué? Pues porque es santa y es pecadora. Es santa porque el que la fundó es santo. Y es pecadora, pues porque la formamos seres humanos, con errores, con deficiencias. Yo me equivoco, tú te equivocas. Tenemos equivocaciones y errores, tentaciones. ¿Va a haber quien quiera destruirla? Por supuesto. Durante 2000 años han existido persecuciones y han intentado destruirla.
y 2000 años de testimonios de que aquí estamos. Este texto me da la garantía: los poderes del infierno no prevalecerán. Entonces, los poderes del infierno querrán atacarla, golpearla, destruirla, calumniarla. Sí. ¿Lo han hecho? Sí. 2000 años, sí, durante 2000 años. Y aquí estamos. Aquí estamos. Estoy en el lugar correcto, en la iglesia que Jesús dejó. La lucha será siempre contra el poder de las tinieblas. Claro, estamos luchando contra el demonio, con Satanás, contra el mal. El demonio, padre de la mentira, va a querer destruir a la iglesia, por supuesto. Divide y vencerás. Al externo habrá ataques al externo, por supuesto. Desde afuera hay muchos que odian a Dios, a Jesús, a la iglesia, y desde afuera querrán destruir. Sí. Al interno, pues claro. ¿Cuántas peleas al interno no has visto? ¿Cuántos malos testimonios has visto? Incluso de nosotros mismos, como sacerdotes. Y dice, no sé, creo que ya se los platiqué, que nosotros los sacerdotes somos como los aviones. Hay miles volando en el cielo. ¿Quién habla de ellos? ¿Quién voltea a verlos? Rara vez. ¿Cuándo hablan de un avión? Pues cuando se cae. Todo el mundo habla del avión que se cayó en tal lugar, y del avión número tal que se cayó en tal lugar. Pero hay miles volando. Lo mismo somos los curas. ¿Quién habla de pues nadie? Pero haz una película del padre Amaro. Uy, qué escándalo. Un padre que se equivocó. No, hombre, toda la iglesia está mal. Como Judas. Judas se equivocó, traicionó al maestro. Y porque Judas se equivocó, todos los apóstoles están mal. Todos eran hijos de toda la regicurria. Entonces hay que dejar todo. No. Hubo un traidor. ¿Cuántos traidores habrá hoy en la iglesia? Muchos. Pero ¿cuántos miles hay quien son fieles, que se levantan, que siguen haciendo el bien? Así es que los poderes del infierno no prevalecerán. Y esto yo lo tengo que tener claro. ¿Quién digo que es Jesús? Eres mi Dios. Y estoy en la iglesia que tú dejaste. No a la de mi antojo, no la que yo quiera, a la que tú dejaste. Entonces, este es el primero. Los poderes del infierno no prevalecerán. Así es que hoy día la iglesia es atacada. Por supuesto que es atacada. Por supuesto. Hay muchas cosas que existen con tal de desaparecer a la iglesia. Claro, seríamos ingenuos pensar que no. Claro. Al externo y al interno. Pero gracias a Dios que no la sostiene el Papa, ni los obispos, ni los sacerdotes, que la sostiene Dios. Porque si fuera por nosotros, pues ya se hubiera acabado desde hace muchos años. Gracias a Dios que la sostiene el Espíritu. La fuerza del Espíritu sostiene a la iglesia. Porque los poderes del infierno la golpean. Así es que estoy en el lugar correcto. En mi iglesia, la iglesia que Jesús dejó, que fundó, en mi iglesia. ¿Quedamos? Eso. Y segundo, Jesús
le entrega las llaves para atar y desatar. ¡Qué extraordinario! No, digo, solo estamos haciendo una lección divina, pero es extraordinario hacer una exégesis de todo este texto. De verdad. La entrega de las llaves era un signo que se le daba a alguien de confianza en la antigüedad. Las llaves no se le daban a cualquiera. De hecho, si yo te pregunto, ¿tú le darías las llaves de tu casa, de tu carro a alguien, cualquiera? Llamero, nombre. Las llaves no se le dan a cualquiera. Las llaves se las das a alguien que le tienes confianza, que le dices, mira, te doy las llaves, te metes a mi casa y está la llave de mi cuarto, y ahí está la llave de donde guardo mis recuerdos, donde están las alhajas, las perlas, ahí donde tengo todas los lingotes de oro, ahí donde están los dólares y los euros, te voy a dar las llaves y tomas algo que tengo ahí. No, hombre, no le das las llaves a cualquiera. Jesús tiene la confianza de entregar este signo a Pedro. A ti te doy las llaves. Es decir, Pedro va a tener la capacidad de abrir y de cerrar, porque para eso son las llaves, para abrir y cerrar. Y le da esta absoluta confianza a Pedro. Qué interesante. Y esto lo sabemos. Por eso, ¿qué me dice el texto? Pues me dice que estoy en el lugar correcto, que Jesús le entregó las llaves a Pedro con toda la confianza. ¿Sabía que Pedro se iba a equivocar? Claro. ¿Que era un ser humano? Sí. Y aún así le da las llaves, le da la confianza. Ustedes piensan que Jesús no sabía que Pedro se iba a equivocar, que lo iba a negar. Y le dijo, a ti te doy no, a ti ni te voy a dar nada, ni te doy las llaves porque tú me vas a hacer traición. Dame para acá, dame mis llaves. O eso le dijo cuando lo negó, cuando se cruzaron las miradas, le dijo, a ver si ya me van regresando mis llaves, mendigo traidor. ¡Ey, sí, a ti te digo! No. Y esto nos hace tener confianza. Jesús le entrega las llaves. Es un signo. No se las quita. Se las entrega con absoluta confianza. Quiere decir que es la iglesia en la que desde hace 2000 años estamos. Claro. Claro. Lo que Pedro haga en la tierra tendrá repercusión en el cielo. ¡Qué impresionante! Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Impresionante. Y esto, imaginemos las decisiones, por ejemplo, ahora del Papa. Evidentemente lo menciono. Pedro iba a morir. Por supuesto que se iba a morir. No iba a ser eterno físicamente. Pero Pedro, sabiendo que iba a morir, pues se queda alguien en su lugar, su sucesor, alguien que iba a tomar su lugar. Y ese a su vez dejó a otro, y luego a otro, y a otro, y a otro, y son 265, 66 sucesores de Pedro, hasta llegar a Juan Pablo II, Benedicto XVI, Francisco. Qué interesante, ¿no? Ellos tienen ese signo, y entonces sus decisiones repercuten. Por eso piensan mucho lo que hacen, lo que dicen.
porque aquello que atan en la tierra queda atado en el cielo, porque tienen las llaves la confianza que les fue entregada por Jesucristo. Entonces, tenemos la convicción de estar en el lugar seguro. Hasta ahorita, yo que sepa, las decisiones de estos hombres, hasta donde yo sepa, han sido pensadas, iluminadas. Yo no sé si la decisión de Juan 23 de convocar al Concilio Vaticano II fue desacertada. Al contrario, nos trajo luz, nos abrió pues la posibilidad de toda esta renovación en la iglesia desde el año 1965, la capacidad de celebrar en nuestra lengua vernácula, en nuestro idioma, en cada pueblo, en cada región. La evangelización, el anuncio del evangelio impulsado, Juan Pablo II, la nueva evangelización, el Papa Francisco, la conversión pastoral, todas estas decisiones impulsadas por el Espíritu, porque son sucesores de Pedro. Qué interesante y qué impresionante. Es decir, ¿qué me dice el texto? Tranquilo, estás en el lugar correcto. ¿Habrá equivocaciones? Seguramente, porque también somos seres humanos. Tú y yo nos hemos equivocado. Hemos tomado malas decisiones, por supuesto. Pero no observes las equivocaciones, sino el todo que ha sido para bien. Así es que este texto, amados hermanos, nos hace reflexionar y meditar sobre esto. Pues bien, que este texto nos ayude a responderle al Señor: ¿quién dices tú que soy yo? Y sobre estas dos realidades, y que nos da una profunda tranquilidad. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Y le entrega las llaves para atar y desatar. Qué signos tan interesantes que, como estamos haciendo una lección divina, solo revisamos qué nos dice el texto. Ojalá que tengamos esta oportunidad de en casa tomar este texto de este domingo, Evangelio de Mateo capítulo 16. Aquí lo volvemos a poner, de el versículo 13 al 20, y verás que es un texto que nos da muchas luces, sobre todo mucha tranquilidad, nos da paz. Decir, estoy en el lugar correcto. Señor, dame esa tranquilidad de saber que estoy en el lugar correcto. Que esas dudas que tengo, porque evidentemente los hermanos que profesan otra fe, las iglesias, sí, cantan muy bonito. El pastor hace unas oraciones chidísimas, mientras mi párroco es bien aburrido, canijo, que yo voy a misa y el pastor, no hombre, grita y dice, y vaya, alaba, y gloria a Dios, alabado, amén, amén, aleluya. Pero esa es la iglesia que fundó Cristo. Jesús dijo, mi iglesia. No dijo mis iglesias. Por lo tanto, el texto de este domingo nos da tanta tranquilidad y paz, con el deseo más bien de pedir por mi iglesia, por mis pastores, por mi párroco, por las luchas al interno, porque los poderes del infierno están tratando de destruirla. Por eso pido, y por eso me esfuerzo por dar un buen testimonio, para que quien me vea sepa y no me dé vergüenza decir, soy católico, creo en Dios, participo y vivo en mi iglesia. Por lo tanto, pues,
Ojalá que nos ayude a fortalecer la fe y a mantenernos firmes. Viene el siguiente paso, que es la oración. Ese ya te toca hacerlo a ti. ¿Qué me hace decir el texto? En oración le habla al Señor sobre qué me hace orar, qué me hace responderle, qué me hace decirle desde lo más íntimo, para llegar a la contemplación del Señor y verlo como un Dios poderoso que nos da esa confianza de saber que estamos en el lugar correcto. Y bueno, y actuar. ¿Qué voy a hacer después de este texto? Porque lo más sencillo es juzgar, señalar, criticar. Pero el texto nos lleva al actuar. Saber qué voy a hacer. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias, les agradezco este rato que nos la pasamos aquí, haciendo esta breve lección divina, que espero que les sirva para la vida. ¿De acuerdo? Estoy contento de saludarlos y bueno, vamos a terminar con una sencilla oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Señor, gracias por el maravilloso don de la vida. Gracias porque me llamaste a esta iglesia, tu iglesia, que tú dejaste. Gracias porque aún que veo errores, equivocaciones, aunque me han lastimado, aunque hubo alguien que me lastimó, yo sé que esa persona no es toda la iglesia, que al interno hay bondad, que hay bien, que tú estás presente, que tu Espíritu sopla. Ayúdame a sanar mis heridas y a responderte desde lo más íntimo de mi corazón. Para mí, tú, Jesús, eres mi Dios, mi Señor, mi todo. Dame fuerza y fortaleza para seguir adelante en este camino de la vida. Ayúdame a pedir por el Papa, por los obispos, por mis pastores, para que den buen testimonio de tu presencia en esta, tu iglesia que dejaste, en mi iglesia, en la cual yo quiero vivir, estar y morir. Gracias, Jesús. Bendito y alabado seas por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues nada. Gracias por su atención. Que Dios los bendiga. Sepan que los abrazo con mis oraciones. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hasta la próxima.